cómo no, Mauri. Ayer publicó una carta en Facebook en el marco de su gira por el mundo. Mauricio Macri, que va a jugar la final del bridge, del campeonato de bridge en Italia y después va a estar dando vueltas por ahí. Le dio permiso al juez que entiende la causa del espionaje a los familiares de Lara San Juan. En la carta lo que dijo es, Juntos por el Cambio, gracias a Juntos por el Cambio se aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario, lo cual es bastante cierto. Sí. Ponderó dijo que es responsable. Eso es real. Sí, que es responsable que ha sido la oposición. Él inicialmente no quería aprobar el acuerdo, pero ahora se abrazó al resultado, ¿no? Que es que se aprobó el acuerdo. El viernes lo tiene que discutir el directorio del fondo. Mientras tanto, mañana hay un vencimiento para el cual habrá una especie de perdón, ¿no? Sí, una especie de... No es un waiver. Un waiver es un pedido de disculpas que pide el gobierno, que seguramente vamos a escuchar mucho de estos en las revisiones trimestrales que va a hacer el Fondo Monetario Internacional, si cumplís con las metas establecidas o si no cumplís con las metas. Esto básicamente tiene que ver con una cuestión más de los tiempos del fondo. La reunión es justo el viernes, la plata está, se va a pagar, no habría demasiado conflicto. Bien, y lo que sí va a haber el jueves hay una movilización por el 24 de marzo, como es tradicional, con los organismos de derechos humanos, por supuesto, presentes, los partidos de izquierda, las distintas fuerzas políticas, y va a movilizar, como lo hace habitualmente, pero dado el contexto, la Cámpora, ¿no? Partiendo de la ex-ESMA, lo que era el Centro Clandestino de Detención y Tortura y Muerte en la última dictadura, hacia el Plaza de Mayo, todo ¿no? Libertador, derecho hacia Plaza de Mayo. Bueno, esto en un contexto de mucha tensión. De hecho, el fin de semana, Santiago Cafiero, el canciller, publicó en El Cohete de la Luna, que es un medio digital dirigido por Horacio Berbisky, es decir, de un sector que además ha sido muy crítico, afín al kirchnerismo del acuerdo con el fondo, y Santiago Cafiero publicó ahí un llamado a la unidad, diciendo que hay que priorizar a la patria, como diciendo, bueno, en el momento en el cual la propia vocera presidencial, Gabriela Cerruti, ha admitido públicamente que no se están hablando Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner, y que esto refleja una discusión política de fondo entre ellos. Marcelo Leiras es profesor en Ciencia Política en la Universidad de San Andrés, es asesor de Guado de Pedro en el Ministerio del Interior. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo ves este momento del Frente de Todos? O sea, ¿existe la posibilidad de que sigan juntos después de tener diferencias en el hecho quizás más de la decisión de política económica más relevante que pudo haber tomado el gobierno? Yo creo que es importante ver no tanto si van a seguir juntos, sino bajo qué condiciones, ¿no? Bueno, lo voy a decir en primera persona porque yo también me siento parte del gobierno. Y creo que eso se va a observar cuando haya alguna otra decisión importante de política económica o relevante porque afecta inmediatamente la situación de la gente. Y de acuerdo con el modo en que esa decisión se tome, seguramente recibirá o no apoyo parlamentario y coincidirá o no con la permanencia de la coalición. No te sigo del todo, Marcelo. Vos decís que, digamos, o sea, por ahora siguen como están y que si hay es que yo creo que el funcionamiento de la coalición es importante para determinar qué quiere decir estar juntos, ¿verdad? Porque uno podría pensar que estar juntos es simplemente no hacer una exhibición de diferencias o subrayar las diferencias como ocurrió en la votación reciente. Y a mí me parece que una coalición funcione junta es que procese su diferencia interna de algún modo y que este procesamiento dé lugar a decisiones luego de política que puedan recibir entonces apoyo parlamentario. Por eso te decía que lo que yo estoy observando con más atención es cómo se elaboran las próximas decisiones para poder a partir de ahí ver cuál va a ser la continuidad de la coalición. O sea, si encuentran puntos de acuerdo que se traduzcan en leyes y en votaciones en común en el Congreso. Yo creo que tiene que ver con un mecanismo donde puedan generarse esos puntos de acuerdo, efectivamente, porque desacuerdos ostensiblemente existen, ¿verdad? Entonces, una vez que uno encuentra desacuerdos importantes respecto de temas que son de relevancia para todos nosotros, lo importante es determinar qué se hace con esos desacuerdos, cómo se los procesa y cómo ese procesamiento da lugar a una decisión que pueda ser acompañada en conjunto. O sea, por ahora la Cámpora, y te pregunto específicamente, no porque vos seas integrante de la Cámpora, sino porque trabajás además en un ministerio conducido por una de las principales figuras de la Cámpora, como es Guado de Pedro. Guado ha dicho que él no estaba de acuerdo con la decisión en su momento de Máximo Kirchner de renunciar a la conducción del bloque del Frente de Todos, pero por ahora la Cámpora, digamos, habiendo votado en contra en el Congreso, saca los documentos donde sin hacer una, digamos, una exposición pública en el recinto,
distinto de por qué votaba en contra, elige hacerlo por la vía de un documento, pero decide además simultáneamente, a menos que el presidente disponga lo contrario, permanecer en puestos muy importantes de gobierno que ocupan hoy sus principales dirigentes. Bueno, efectivamente esa parece ser la decisión, es decir, no ha habido ninguna novedad respecto de las responsabilidades que ocupan dirigentes de la Cámpora. Y eso es una señal con relación a intentar seguir conviviendo dentro del gobierno. Yo creo que eso muestra la responsabilidad que sienten las dirigentes y los dirigentes que ocupan esos lugares respecto del contrato electoral que suscribimos en 2019. Nosotros fuimos a solicitar el voto de mucha gente que afortunadamente acompañó la fórmula presidencial. De acuerdo con ese respaldo político se distribuyeron responsabilidades de gobierno en distintas carteras o en distintos organismos vinculados con el gobierno nacional, algunos de los cuales los ocupa la Cámpora, y es importante trabajar de acuerdo con ese contrato electoral. Ahora, el contrato electoral es un contrato amplio, la gestión de gobierno presenta muchos desafíos que van cambiando a lo largo del tiempo. Cuando aparece un nuevo desafío es importante, si el frente está integrado por fuerzas políticas que tienen distintas perspectivas y distintos compromisos, que esas diferencias puedan exponerse, debatirse internamente y dar lugar a una decisión que pueda ser acompañada por todos. Ahora, Marcelo, hay como una discusión respecto, de alguna manera, de quién es el accionista mayoritario del Frente de Todos y quién tiene la culpa por este momento, ¿no? Si uno divide por ahí, porque uno ha visto al Cuervo Larroque, secretario general de la Cámpora, decir: acá no se escucha a las mayorías, estamos proscriptos, no podemos decir lo que pensamos, pues nos acusan de romper la unidad. Y del otro lado, Alberto Fernández diciendo: che, si me eligieron a mí presidente era para que yo gobernara, no para que gobernaran ustedes. Y de hecho ha habido intelectuales que venían del kirchnerismo y de estar muy cerca de Cristina Kirchner, Ricardo Foster, firmando un documento donde le dicen un poco a la Cámpora: che, ustedes tienen que obedecer o seguir la decisión de las mayorías, están atentando en contra de la unidad y ustedes van a ser responsables de romper el frente. Sí, esas son efectivamente las opiniones que se exhibieron. Yo no sé si es productivo tratar de encontrar responsabilidades, porque no creo que encontrando a él o la responsable de la situación que tiene el frente en este momento vayamos a producir una solución. A mí me parece que lo importante es que nosotros tomemos decisiones y acompañemos decisiones de acuerdo con la magnitud de los problemas que nos hemos propuesto resolver, ¿no? La pregunta respecto de la acción mayoritaria me parece que tiene distintas respuestas, ¿no? Una respuesta es electoral, y desde el punto de vista electoral es evidente que la mayor cantidad de votos la ha aportado Unidad Ciudadana, que es uno de los componentes del Frente, y Cristina Fernández como líder de Unidad Ciudadana, ¿verdad? Ahora, si mirás lo que pasó en el Congreso, Unidad Ciudadana o Cristina Kirchner o la Cámpora quedan en franca minoría dentro del peronismo, dentro del Frente de Todos, quiero decir. Representa un tercio, efectivamente, de los votos que dentro del Frente que acompañaron las medidas que propuso el gobierno, ¿verdad? Ahora, también es cierto que el otro 66% no tiene una conducción unificada y no la tenía antes de la constitución del Frente de Todos, si no el Frente de Todos no se hubiera constituido. El Frente de Todos es la expresión de los dirigentes y las dirigentes y los sectores del electorado que sentimos que durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri se tomaron decisiones que nos produjeron mucho daño y que era importante evitar, ¿verdad? Entonces, en primer medida, por supuesto, el impulso es desde ese punto de vista negativo, defensivo, podemos decir, en el sentido de tratar de neutralizar. No nos une el amor, nos une el espanto, diría. Sí, neutralizar el macrismo como fuerza política en ese momento, efectivamente. Bueno, la verdad que la pregunta respecto de quién tiene más o quién aporta más no es muy productiva, porque lo que es evidente es que ninguno es prescindible, ¿no? Que todos nos necesitamos. Entonces tenemos que hacer un gobierno en el que todos podamos estar adentro. Si alguna parte del frente fuera prescindible, hubiéramos prescindido de esa parte antes de la elección de 2019 o en estos primeros 2 años de gobierno. No prescindimos, ¿verdad? Porque divididos pierden. La Cámara de Diputados están muy... ¿Perdón? Divididos pierden. O sea, está claro que dividirse es perder. Es evidente que divididos perderíamos una elección presidencial, al menos en primera vuelta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya que somos todos estos que nos hemos reunido, es importante encontrar una forma de funcionamiento donde todos podemos
no sé si estar cómodos, porque las coaliciones nunca son cómodas. Esto es también importante destacarlo, ¿no? Muchas veces nos reprochamos que en Argentina las coaliciones no funcionan. Es importante observar que en América Latina las coaliciones, bueno, tienen condiciones de funcionamiento bastante complicadas, ¿no? Estuvimos admirando el presidencialismo de coalición brasileño hasta que se rompió en 1000 fragmentos, como ocurrió durante el gobierno de Dilma Rousseff, ¿verdad? Y la coalición chilena, estable e institucionalizada, también se dividió y el electorado chileno ahora está tan fragmentado como el de cualquier país latinoamericano. Sostener una coalición es bastante difícil, pero también hay motivos fuertes para tener una coalición en este caso. Bien. En el caso del Frente de Todos, el motivo fuerte es tratar de expresar los intereses de la gente que vive de un sueldo o de la gente que necesita asistencia del Estado, ¿verdad? Bueno, tenemos que Tragar saliva. Tragar conocer saliva. eso norte y hacer el esfuerzo para dar respuestas que resulten convincentes, ¿no? Acá lo importante es sostener el crecimiento económico. Somos como un equipo que viene de perder varios partidos y ganó el domingo pasado, ¿no? El año pasado tuvimos un crecimiento importante, la recuperación de la economía argentina superó los pronósticos, es importante protegerlo, es importante generar las condiciones políticas para cumplir con nuestros compromisos internacionales y es muy importante elaborar un plan económico que ofrezca un horizonte con menos inflación, ¿no? Y sí, Creo ahí que está la esos son clave. los desafíos. Sí, está clave que Tenemos un mecanismo que nos ayude a responder esos desafíos. Marcelo Leiras, profesor de Ciencia Política de la Universidad de San Andrés, asesor de Guado de Pedro en el Ministerio del Interior. Gracias, Marcelo, que tengas buen día. Siempre un gusto hablar con vos, María. Igualmente. Bueno, los dilemas, es interesante, Marcelo lo plantea, él es politólogo, lo plantea de una manera muy razonada y es muy interesante escuchar porque son los dilemas de la coalición de este momento. Están en un momento pésimo, no se hablan Alberto y Cristina Fernández de Kirchner, están en desacuerdo en cosas muy fundamentales, pero todavía no terminan de encontrar ninguno de ellos la ventaja de terminar de romper, ¿no? Sí, sí. Entonces, se les está haciendo muy difícil la convivencia, cada vez más difícil la convivencia, pero romper no les termina de convencer como una solución que favorezca a nadie en este momento, ¿no? Dijimos que íbamos a volver para ser mejores, hasta ahora no lo logramos. Muy bien, Mayans, nuestro nuevo filósofo de cabecera, ¿no? El titular. No les sirve porque quedan en minoría en todos lados, porque pensemos en Mayans y el Senado. El oficialismo no llega al quórum propio, pero básicamente tiene la mayoría, y tiene la mayoría para definir el nombramiento de jueces, la discusión sobre los decretos. Entonces romper implicaría que quedan en minoría frente a Juntos por el Cambio. Que está muy unido, que salió de esto muy unido, a pesar de la postura inicial de Macri de oponerse a acompañar el acuerdo con el fondo, y ahora Macri sacando una carta adueñándose de eso, diciendo qué bien que estuvimos, actuamos con responsabilidad, gracias a Juntos por el Cambio se evitó caer en el abismo. Pero bueno, me parece que insisto, resume bien los dilemas de este momento de lo que pasa en en el Frente de Todos y entre Cristina, Alberto Fernández y un Sergio Massa que intenta mediar ahí lo que puede. Ni Mandraki ni el Mago Jafá arreglan eso. Sí, y creo que al final, y esto es lo último que digo, en la lucha contra la inflación se juega casi todo. Eso lo tienen todos claro. Con estos niveles inflacionarios no hay gobierno, por más unido o desunido que esté, que pueda ir a una elección en forma competitiva. 8:34 de la mañana.